Cuando era niña, vivía con mi mamá en una casa alquilada de 2 habitaciones en Cleveland, Ohio. La pintura se estaba rompiendo y habían manchas en la alfombra que estaba allí desde los años 70, mientras que el calentador se descomponía cada año, en pleno invierno, pero tenía un gran patio trasero con un gran árbol para trepar donde se podía ver un vertedero, el cual pensaba que era un verdadero castillo. Mi mamá era una mujer pequeña, de solo 1,5 metros, delgada y pálida. Sus ojos eran grandes y profundos, lo que le daba una mirada de agotamiento perpetuo y cansancio. Tenía arrugas que se extendían desde la comisura de cada ojo, las que se hacían más pronunciadas cuando sonreía. Así que incluso cuando se reía, parecía que estaba triste. Era fotógrafa profesional, principalmente bodas y fiestas, graduaciones, fiestas quinceañeras, reuniones familiares, cualquier tipo de reunión que la gente paga para conmemorar y enmarcar. Las imágenes definieron mi infancia. Fotos enmarcadas en las paredes y apoyadas en cada superficie plana, llenando álbumes apilados en el armario de mi mamá, sellados en sobres y almacenados en cajas. A veces, los sábados de lluvia o las mañanas, cuando estaba demasiado enfermo para ir a la escuela, me sentaba con las piernas cruzadas en el suelo y las miraba, viéndome crecer, un recuerdo perfecto a la vez. Un día de mayo, cuando tenía 9 años, con el cielo despejado y olor a hierba, estaba sola en mi habitación, leyendo un libro del Babysitter's Club, el club de las canguro, en mi cama. Mi mamá estaba en su habitación, durmiendo la siesta después de una larga noche fotografiando un evento corporativo. Miré hacia arriba por la ventana y noté algo fuera de lo común. En el patio trasero, de pie frente al árbol, había una niña de mi edad. Tenía piel aceitunada y cabello largo de color negro azabache. Llevaba un vestido verde de encaje con lunares. Sus ojos captaron los míos y me sonrió. Ella tenía una sonrisa muy grande y bonita. Abrí la ventana y la llamé. Hola. ¿De dónde vienes? Ella saltó en dirección hacia la ventana y me miró. Nuestro patio trasero estaba inclinado de tal manera que ella podría haberse levantado de puntillas y agarrarse a la cornisa. Hola. Ella chirrió. Su voz era amable y relajada. Soy Katy. ¿Cómo te llamas? Felicia, le respondí. ¿Por qué estás en mi patio trasero? Ella se encogió de hombros. Vivo al final de la calle. Acabo de mudarme. ¿Quieres jugar conmigo? Fruncí el ceño. Mi mamá siempre había insistido en conocer a mis amigos y a sus padres antes de invitarlos a nuestra casa. Esta era una regla que ella me había impuesto cuando estaba en preescolar y sobre la cual era implacable. Espera, le respondí a Katy. Déjame preguntarle a mi mamá. La cara de Katy decayó. ¿Tienes que hacerlo? ¿No puedes dejarme entrar primero? Estoy muy cansada y necesito ir al baño. Solo tomará 1 minuto, dije, y me alejé corriendo. No, espera. Katy me llamaba. Entré en la habitación de mi mamá y la desperté. Se dio la vuelta y me miró con los ojos cansados y inyectados en sangre. Ella sonrió aturdida. Cariño, ¿estás bien? Mamá, dije, hay una chica afuera. Ella dice que su nombre es Katy. ¿Puedo invitarla a jugar? Mamá se sentó rápidamente. Sus ojos rojos se abrieron y la mirada que me dirigió fue de terror abyecto. Terror contagioso. Sentí que los latidos de mi corazón se aceleraban y mis palmas se humedecían. ¿Dónde? Tartamudeó. ¿De dónde venía? ¿Está en la entrada? Ella está en el patio trasero, le dije. Acaba de aparecer. Mamá se puso de pie y salió corriendo del dormitorio hacia la puerta trasera. La seguí de cerca. Abrió la puerta de una patada y corrió hacia el patio. Katy se había ido. Me pregunté a dónde había ido tan rápido. Yo solo había estado en la habitación de mi mamá durante un par de minutos. A mamá, aparentemente, no le importaba. Mantente alejado de ella. Gritó, dirigiéndose al aire que la rodeaba. Mantente alejado de mi hija. Me quedé mirando, congelada en el mismo lugar. Nunca había oído a mi mamá maldecir antes. Ella se volvió hacia mí, con ojos grandes y salvajes agitando su pequeño cuerpo. Felicia, toma tus cosas. Vamos a un hotel. Nos alojamos en el hotel durante 2 días, tiempo durante el cual mamá consiguió un camión de mudanza y una pequeña casa alquilada en Aspen, Colorado. En la mañana del tercer día, todas nuestras pertenencias estaban empacadas y nos dirigíamos hacia el este por la carretera interestatal.
Me salté la escuela, y cada vez que mamá permitía que sus ojos descansaran en cualquier lugar menos cuando estaban sobre mí durante más de unos segundos, su cabeza volvía en mi dirección y su rostro era una máscara de horror. No fue hasta que estuvimos de viaje que ella empezó a relajarse. Aspen era agradable. Me gustó mi nueva escuela y contrataron a mamá como fotógrafa del personal de un salón de banquetes de lujo. Le pregunté 1.000.000 de veces por qué teníamos que mudarnos, ni siquiera movernos un poco, fue una huida inmediata, y creo que me dio 1.000.000 de respuestas diferentes. Ella estaba harta de Cleveland. Aspen tenía una tasa de criminalidad más baja. Aquí el trabajo era más estable. Había muchos hoteles bonitos que organizaban bodas elegantes. Nunca mencionó a Katy ni el arrebato que tuvo en nuestro patio trasero. Un día ventoso y helado de principios de diciembre, cuando tenía 14 años, caminé a casa después de la escuela. Mi mamá estaba fotografiando una convención en un hotel cercano. Estaba abriendo la puerta de mi casa cuando vi a una chica de mi edad sentada en el otro extremo del porche. Al oír el tintineo de mis llaves, ella se puso de pie y se volvió hacia mí. Ella era muy bonita. Delgada, pálida, con pecas y cabello rojo. Llevaba una camisa negra con cuello en V y jeans ajustados. Ella sonrió. Su sonrisa era encantadora, como si verme fuera lo mejor que le había pasado en todo el día. Le respondí con una sonrisa, ignorando momentáneamente las señales de lucha o huida. Algo en ella me desconcertó, pero no pude decir exactamente qué. Hola, dije. ¿Puedo ayudarte? La niña asintió. Soy Zoe, dijo ella. Lamento molestarte, pero ¿puedo entrar? Vivo unas cuantas casas más abajo y olvidé mis llaves. ¿Puedo usar tu teléfono? Supongo, dije con cautela. Mi madre todavía tenía su regla sobre dejar entrar a casa a desconocidos, pero había empezado a parecer un poco ridículo. Esta chica parecía inofensiva. Excepto que llevaba una camisa de manga corta y ningún abrigo en un clima donde habían temperaturas bajo cero. De repente, recordé a Katy y el terror que la extraña niña había inspirado en mi madre. Entonces me di cuenta de lo mucho que esta chica se parecía a ella. La misma sonrisa amplia y ojos inocentes, mirándome expectante. Me di la vuelta y corrí. Me escondí en casa de una amiga a unas cuadras de distancia y su hermano mayor me llevó al hotel donde mi mamá estaba tomando fotografías. 3 días después, ya habíamos terminado el contrato de arrendamiento, habíamos hecho las maletas y estábamos de viaje. Hacia La Puente, California esta vez. Cuando llegamos a casa ese día, el día que encontré a Zoe sentada en el porche, entré delante de mi mamá mientras ella recogía su equipo. Encendí la luz. Había algo diferente en la mesa donde tomábamos café. Me acerqué a investigar y encontré una fotografía de un niño de rasgos afrodescendientes. Una fotografía antigua, por lo que parece. El niño de la foto tenía 2 o 3 años, tal vez, riéndose mientras se inclinaba sobre el borde de lo que parecía ser una bañera llena de burbujas. Los bordes del cuadro estaban carbonizados. No me di cuenta de que mi mamá se acercó detrás de mí. Al ver la extraña imagen, gritó. Sorprendida, la dejé caer. Tan pronto como la foto cayó al suelo, se desintegró en polvo. Después de eso nos alojamos en un hotel. La noche antes de que planeáramos partir hacia California, mamá y yo nos sentamos en el sofá de nuestra habitación de hotel, viendo repeticiones de comedias. Nuestro camión de carga estaba en el estacionamiento. Cuando el canal pasó a los comerciales, mamá silenció el televisor. Nos sentamos en silencio por un momento. Esta vez ella no había dado ninguna explicación sobre nuestra mudanza y yo no la necesitaba. Sabía que tenía que ver con Zoe, o Katy, o lo que fuera que estaba provocando que estas chicas me buscaran continuamente y pidieran que las invitaran a la casa. Y esa foto del niño pequeño. Felicia, finalmente me dijo, no quiero decirte por qué tenemos que seguir moviéndonos así. Dios, he pasado los últimos 14 años intentando protegerte de ello. Tratando de fingir que se ha ido. Pero sigue encontrándonos a ti y a mí, sin importar lo lejos que corramos. Había una razón, me dijo, por la que no tenía padre. O una abuela o un abuelo, tías o tíos o primos. Porque todos nuestros conocidos y sus pocos amigos solo me reconocían cuando tenía 6 meses y nos mudamos a Cleveland. ¿Por qué vivíamos tan lejos de su ciudad natal, Miami, la única información que me había compartido sobre su pasado, y por qué nunca habíamos vuelto?
Todo fue por culpa del niño de la foto. Shane. Mi hermano. Y otro niño pequeño con el que una vez había jugado. Antes de que yo naciera, mi madre vivía con mi padre y Shane en una casa en las afueras de Miami. Entonces el nombre de mi mamá era Bonnie. Bonnie Ibáñez. A ella le encantaba tomar fotografías, pero era solo un pasatiempo. Profesionalmente era enfermera en un hospital. El nombre de mi padre era James Ibáñez. Él era dominicano, de cabello rizado y piel oscura, como yo. Trabajó como piloto comercial y, debido a la naturaleza de su trabajo, estuvo fuera de casa durante días seguidos. Entonces, la mayor parte del tiempo, eran solo mi mamá y Shane. Shane era el amor de su vida. Los ojos de mamá se iluminaron mientras me lo describía. Él era muy inteligente, decía. Siempre aprendiendo, siempre desarmando electrodomésticos y tratando de volver a armarlos, explorando, encontrando soluciones dentro y fuera de las cosas. Ella recordaba una noche mientras estaba hablando por teléfono, él había logrado entrar al lavadero, abrir la trampilla que conducía al sótano, bajar, y luego perderse y asustarse cuando la puerta se cerró de golpe y no pudo encontrar el interruptor de la luz. Amaba a los animales, a G.I. Joe y a los libros sobre animales parlantes, criaturas fantásticas, brujas y magos. Pero solo brujas amigables. No le gustaban las historias de miedo. Aunque Shane era un niño dulce, era tímido y tenía dificultades para hacerse amigo de sus compañeros del jardín de infantes. Mi mamá hizo todo lo posible para que se integrara como compañero de juegos, organizó un viaje compartido con otras madres, organizó quedadas para jugar en casa, e inscribió a Shane en la clase de karate. Pero a pesar de sus esfuerzos, cuando el verano se convirtió en otoño, se acercaba el final del primer semestre y los grupos de juego del jardín de infantes se volvieron herméticos, su hijo todavía pasaba el recreo jugando solo en los columpios y los fines de semana en su habitación, solamente teniendo a sus juguetes para hacerle compañía. Mamá estaba frustrada. Un sábado de mediados de noviembre, después de quedarse dormida en el sofá mientras veía un programa de chismes, se despertó con el sonido de una exuberante carcajada. Inmediatamente fue a ver cómo estaba Shane en su habitación, donde había estado jugando con sus legos. Shane todavía estaba allí, sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Junto a él había un niño pequeño de piel pálida como la leche, ojos azules y cabello rubio y hielo, vestido con una jardinera y una camiseta roja. Mamá casi gritó. ¡Oh! Ella logró tartamudear. ¿Cómo diablos entraste? Entonces se dio cuenta de que estaba mirando a su hijo y que estaba interactuando felizmente con un niño de su edad. Ella sonrió. Shane, ¿por qué no me presentas a tu nuevo amigo? Su nombre es Artie, Shane respondió alegremente. Bueno, hola Artie. Dijo mamá, con el entusiasmo que tiene un marinero perdido en tierra. ¿Vives por aquí? Artie asintió. Sí, señora. Bueno, ¿no tienes educación? Ella replicó. Eres bienvenido a venir cuando quieras. Pero cariño, tus padres saben que estás aquí. Estoy segura de que no quieren que deambule solo por las calles. Está bien, le dijo. Su voz era angelicalmente dulce. Le dije a mi mamá que iba a jugar con el niño de la acera. Ella dijo que está bien. Artie le sonrió. Mi mamá dijo que era la sonrisa más amplia que jamás había visto en un niño pequeño. Una sonrisa del primer día de verano. Una sonrisa de la mañana de Navidad, una sonrisa de un cachorro. Pobre chico, reflexionó. Sus padres no deben ser los adultos más atentos del planeta si permitieron sin cuestionamientos que su hijo en edad de primaria corriera a la casa de un vecino que nunca habían conocido. Y qué niño tan dulce. Tal vez él, al igual que su hijo, se sentía solo y necesitaba desesperadamente un amigo. Así que los dejó solos por el resto de la tarde. Cuando llegó la hora de cenar, le dijo a Artie que era bienvenido a quedarse. Pero insistió en que necesitaba irse a casa, para que su madre no se preocupara. En el momento en que la puerta principal se cerró de golpe después de irse, Shane corrió hacia mamá y le preguntó si, por favor, Artie podría venir a jugar nuevamente mañana. Mamá estaba muy feliz. Entonces, cariño, le preguntó a Shane durante la cena, ¿cómo conociste a Artie? Creo que lo habría oído entrar por la puerta principal, por la forma en que chirrían las tablas del suelo de la sala de estar. Shane negó con la cabeza. Estaba en el patio trasero. Entró por mi ventana. Oh, respondió mamá.
Eso es distinto. ¿Él va a tu escuela? No, no, dijo Shane. Dice que su mamá le da clases en casa. Educado en casa. Así que Artie definitivamente estaba solo y desesperado por un compañero de juegos. Y como no estuvo rodeado de otros niños en todo el día, Shane no tuvo que competir por su amistad. Mamá se avergonzaba de esa idea, pero también era consciente de que a su tímido y especial hijo le vendrían bien todas las peculiaridades que pudiera encontrar. Artie vino al día siguiente y 3 días más esa semana después de que Shane regresara a casa de la escuela. Los chicos se llevaban maravillosamente bien. Artie parecía fascinado por los juguetes de Shane, su colección de autos de juguete, numerosos cachorros de peluche, figuras de acción de G.I. Joe y Transformers, Legos. Mi mamá asumió que no tenía muchos juguetes en casa, ya que nunca traía ninguno propio, y parecía fascinado por la existencia de esos otros juguetes. Quizás sus padres no tenían mucho dinero. Eso tendría sentido, ya que cada vez que lo veía llevaba la misma jardinera y camiseta roja. Como si fuera un personaje de dibujos animados. Su juguete favorito era el mismo que el de mamá, el hermoso juego de cubos que su difunto padre había hecho para Shane. Era un conjunto de 40 letras, números y 4 en blanco, en una caja con asas. Las letras y los números fueron tallados ingeniosamente en una fuente inglesa antigua en 2 lados de cada cubo. Las otras 4 caras estaban decoradas con un objeto acorde a la inicial de la letra, o estaban en grupos de acuerdo al número del cubo. Cada una estaba detallado con un rojo, amarillo, azul o verde apagado. El juguete era absolutamente único. Irreemplazable. Shane, demasiado joven para apreciar la fina artesanía y todas las horas de trabajo que se habían invertido en su elaboración, había perdido interés un año antes. Pero Artie estaba muy contento. Se divirtió a sí mismo y a Shane durante horas, riéndose y deletreando diferentes palabras. Un día, mi mamá estaba fuera del trabajo y con algo de humor creativo. Los chicos estaban en la habitación de Shane, construyendo torres de palabras con los bloques, y por alguna razón se veían particularmente dulces. Entonces mamá sacó su cámara. En silencio, con calma, como si estuviera fotografiando animales salvajes en su hábitat, tomó algunas fotografías a través de la puerta del dormitorio. Los chicos se dieron cuenta casi de inmediato y comenzaron a hacer poses simuladas y dramáticas, organizando los bloques para deletrear caca o pedo o patrones aleatorios. Terminó el rollo y se desplomó en el suelo con ellos, los 3 riéndose como niños pequeños. Día tras día, semana tras semana, los chicos pasaban cada vez más tiempo juntos. Artie conoció a mi padre, 1 o 2 veces, durante unos minutos, mientras salía por la puerta del aeropuerto o se tambaleaba hacia su habitación para dormir después de su último ataque de jet lag. Conoció a mi abuela materna, que se quedó con Shane cuando mis padres estaban en el trabajo, y la encantó con su dulce voz y sus súplicas para que le enseñara a tejer. Empezó a quedarse a cenar unas cuantas veces a la semana, aunque nunca parecía comer mucho. Pronto, Artie estaba en el porche todos los días, esperando que Shane llegara a casa de la escuela. Siempre usando la misma camisa roja y la misma jardinera. Siempre de tez pálida, sin importar cuánto tiempo pasarán los niños al sol. Siempre angelical. A medida que los niños se amistaban, mi madre sintió cada vez más curiosidad por la familia de Artie, quienes, aparentemente, eran invisibles. Había hablado de Artie con otras madres que tenían perfil de ser mujeres chismosas las que sentían que era su deber el saber todo sobre todos. Sin embargo, ninguna de ellas había visto ni oído hablar del niño, y mucho menos de sus misteriosos padres. Mamá esperaba, tarde o temprano, que una mujer de piel pálida, ojos azules y de cabello rubio, casi como el hielo, llamara a la puerta principal, sonriendo tímidamente mientras preguntaba el paradero de su pequeño. Tal vez llevaría un jersey de mezclilla, o una jardinera y una camiseta roja. Pero jamás vino alguna mujer así. Artie, ¿quieres que te lleve a casa esta noche? Mamá le preguntó dulcemente un día, mientras él y Shane organizaban los autos de juguete en la sala de estar. Él le sonrió y meneó la cabeza. Está bien, señora. ¿Estás seguro, cariño? Me gustaría conocer a tu mami. Hacerle saber que su hijo no pasará su tiempo con un grupo de locos. Ella se rió. Los ojos azules de Artie brillaron. Su sonrisa se desvaneció. No puede, señora. Sacudió la cabeza exageradamente.
Mi mami está enferma. No le gusta ver gente. Con eso, volvió su atención a Shane y los autos, y respondió a cualquier pregunta adicional sobre su madre o ofertas de transporte a casa con el mismo movimiento exagerado de cabeza. Mi mamá dejó el tema. Luego, día a día, un pequeño rasgo a la vez, Shane comenzó a cambiar. Primero, evitó dejar que mamá lo tocara. Cuando ella extendía su mano para que él cruzara el estacionamiento de la escuela, él la dejaba tomarla solo de mala gana y con una mirada dolorosa y casi cruel en su rostro. Se ponía rígido como una tabla cuando ella lo rodeaba con sus brazos. El tintineo de sus llaves, que una vez había atraído a Shane como a un cachorro solitario, ahora solo inspiraba una mirada lánguida hacia ella desde cualquier punto invisible en el espacio que él estuviera mirando. Luego dejó de comer. Él y Artie se sentaron uno al lado del otro en la mesa, revolviendo la comida alrededor de sus platos, levantando sus tenedores sin dar un mordisco, lanzándose miradas apagadas cuando pensaron que mamá no estaba mirando. Estaba segura de que Shane había estado tirando su almuerzo en la escuela. Cada vez que ella le ofrecía comida, él invariablemente respondía: "No tengo hambre, mamá". Finalmente dejó de hablar. Después de cenar, se retiraba a su dormitorio para hacer sus tareas, donde se quedaba hasta que mamá llamaba a la puerta y le decía que se bañara. Cuando terminaba de bañarse y ponerse el pijama, cerraba la puerta de su dormitorio, apagaba las luces y cerraba los ojos. Sin cuento, ni beso de buenas noches. Solo hablaba cuando respondía a preguntas directas y con la menor cantidad de palabras posible. Cuando no tenía que despertarse para ir a la escuela por la mañana, se quedaba en la cama hasta primera hora de la tarde. Hasta que Artie venía a jugar. Y la forma en que Artie y Shane interactuaban también había cambiado. Los niños ya no jugaban en el patio ni se perseguían unos a otros por la casa. En lugar de eso, se retiraban inmediatamente a la habitación de Shane y permanecían allí toda la tarde con la puerta cerrada. Cuando mi mamá les echaba un ojo, los encontraba sentados tranquilamente en la cama. A veces, si escuchaba a través de la puerta, oía cosas moviéndose y tintineando, posiblemente los autos de Shane. Pero fuera lo que fuese lo que estaban haciendo allí, lo hacían en perfecta discreción. Cuando Artie finalmente salía de ahí, la habitación siempre estaba exactamente en las mismas condiciones en las que había estado antes de que Shane regresara a casa de la escuela. Mi papá le aseguró a mamá que Shane simplemente estaba pasando por una fase. Y, por el momento, decidió creerle porque podría ser eso. Mi abuela estaba enferma. Había estado viviendo con diabetes durante años. Luego, de repente, sus riñones fallaron. Una hermana se mudó a casa para vivir con ella y llevarla a diálisis, pero mi madre tuvo que lidiar con sus facturas, documentos legales y seguro médico. Un día, estresada, cansada y con dolor de cabeza, dejó a un lado la pila de documentos de su pensión que había estado analizando en la mesa de la cocina. También desde esa posición podía ver qué estaban haciendo los chicos. Cuando se acercó a la puerta cerrada en la habitación de Shane, escuchó risas apagadas. Presionó su oreja contra la madera. Murmullos. Después escuchó. Tal vez, pero ella estaría realmente enojada. Risitas. El murmullo era definitivamente la voz de Shane, pero mi mamá no podía entender exactamente lo que estaba diciendo. Entonces Artie habló. No como si se hubiera ido para siempre, pero... Murmullos. Nadie lo vería jamás. Risitas otra vez. Ella se apoyó en su pie derecho. Las tablas del suelo chirriaban. Las voces detrás de la puerta se silenciaron. Rápidamente, como una niña sorprendida comiendo una galleta a escondidas antes de cenar, corrió de regreso a la mesa de la cocina y aparentó parecer ocupada. La puerta de Shane no se abrió. Ella estaba a salvo. Pero algo en lo que había oído la había inquietado. Una pequeña parte de ese malestar se debió al contenido extraño de su conversación. También era extraño que no pudiera entender la mayor parte de lo que decían, a pesar de estar a solo unos metros de distancia. Pero sobre todo le molestaba el hecho de estar segura de haber oído más de dos voces. Esa noche, esperó hasta que Artie saliera por la puerta y luego intentó tener una conversación con su hijo. Ella lo detuvo en el pasillo entre la cocina y su dormitorio. Shane, cariño, ella comenzó suavemente, ¿de qué hablan tú y Artie? Él se volvió hacia ella y se encogió de hombros. Cosas. Lo sé, dijo, un poco más exigente. ¿Qué tipo de cosas? Lugares a los que le gusta ir. Oh.
Mi mamá sonrió. ¿Le gusta ir a Chuck E. Cheese? ¿O McDonald's? Shane negó con la cabeza. No. Lugares especiales. Hay otros niños allí. Él me llevará allí pronto. Oh, está bien. Mamá no tenía idea de cómo responder. Shane, terminado de hablar, entró en su habitación y cerró la puerta. Había algo extraño en la forma en que había dicho eso. Él me llevará allí pronto. No fue un ¿podemos ir allí? Como si no tuviera otra opción al respecto. Y realmente sonaba como si no tuviera otra opción al respecto. La noche siguiente, mamá trabajaba en el turno de noche. Artie se fue alrededor de las 7, mientras tanto ella se arreglaba el cabello y tomaba las llaves del coche. Mamá observó su pequeña figura vestida de rojo y azul salir como siempre por la puerta principal. Decidió seguirlo a su casa. Ella esperó hasta que él estuviera unos cuantos coches delante de ella, yendo hacia el este, hacia donde la calle terminaba en un callejón sin salida. Luego pisó el acelerador con las luces apagadas, conduciendo muy lentamente, concentrada en la cabeza rubia del niño que se balanceaba hacia arriba y hacia abajo. Llegó al callejón sin salida. Mamá frenó. Él cruzó la calle hacia la acera de enfrente y volvió nuevamente hacia la casa. Eso fue extraño, pensó. ¿Por qué no había cruzado la calle frente a su casa desde el principio? Luego se detuvo. Se dio la vuelta y vio el auto de mi mamá. La miró a los ojos. Sobresaltada, pisó el pedal y dejó que el coche avanzara. En su rostro angelical estaba la expresión más llena de odio que jamás había visto en un ser vivo. Se dio la vuelta y se dirigió directamente a la casa que estaba justo frente a él, una pequeña casa blanca con un césped descuidado y un camino de entrada vacío. La puerta estaba incrustada en un nicho oscuro, mi mamá no podía verla desde el auto. Artie entró en la alcoba y fue tragado por la oscuridad. Mamá asumió que había entrado a la casa, pero no se encendió ninguna luz. Consideró ir tras el niño. Cualquiera que fuera su situación de vida con su madre invisible, obviamente no era ideal para un niño pequeño. Ya era mucho después del anochecer y regresaba a casa, a una casa vacía y sin iluminación. Pero había algo en esa mirada que le dirigió que causó algo en su interior. Esa mirada insípida y fea. Sintió náuseas al pensar en ello. Entonces dio un giro de 180 grados y se dirigió al trabajo. No fue hasta que estuvo en el estacionamiento del hospital que notó la piel de gallina en sus brazos y la blancura de sus nudillos al agarrar el volante. Una hora después de comenzar su turno, mamá recibió la llamada de su hermana. La piel alrededor del catéter de su madre había estado rojiza y sensible durante un par de días. Ella pensó que era solo un sarpullido, pero esa noche mi tía encontró a mi abuela inconsciente en el suelo. La habían trasladado de urgencia a otro hospital de la ciudad. Cuando la ambulancia llegó a urgencias, la abuela ya se había quedado sin energía. Un choque séptico. Fue solo una coincidencia, concluyó mi madre, que su madre pareciera haberse desplomado exactamente en el mismo momento en que Artie la miró con esa mirada repugnante. A la mañana siguiente, mi tía llevó a Shane al colegio. Mamá no quería contarle lo de la abuela hasta después de que llegara a casa, para tener tiempo de dormir, sobrellevar sus propias emociones y encontrar la manera de explicarle la muerte a un niño de 5 años de forma delicada. Planificó una y otra vez el discurso que le daría a su hijo y, cuando el abuelo de Shane, el padre de mi padre, lo dejó en casa a las 2:30, aún no tenía listo el que decir. Así que se limitó a decir lo que sentía, conteniendo las lágrimas sin éxito. Shane la miró, con los ojos vacíos. Oh, vale, dijo. Artie está fuera. ¿Podemos jugar ahora? Mamá perdió el control. ¿Estás de broma? Gritó. La abuela está muerta. ¿Y tú solo piensas de forma seria en salir a jugar? Shane frunció el ceño. Parecía comprender que su madre estaba enfadada, pero no entendía muy bien por qué. Su expresión de confusión la tranquilizó un poco. Debe estar procesando, recordó haber pensado. Está bien, dijo más templada. Pero hoy, dile a Artie que lo llevaré a casa y que hablaré con su madre. Está aquí demasiado tiempo y no estoy segura de que sea una buena influencia para ti. Vamos a hablar seriamente sobre que se distancien un tiempo. Shane no reaccionó. Si la amenaza de su madre de alejarlo de su amigo le afectó emocionalmente, no lo demostró. En todo caso, la mirada que le dirigió fue de lástima. No de devastación.
Solo lástima, aburrida e inconveniente. La lástima que inspira a un vagabundo que pide limosna. Sin mediar palabra, se dirigió a la puerta trasera y dejó entrar a Artie. Luego, en fila india como soldados, los niños entraron en la habitación de Shane y cerraron la puerta. Mamá se sentó en el sofá a llorar. Pero finalmente, la agitación física y emocional de las últimas 24 horas se apoderó de ella y se sintió demasiado cansada para derramar lágrimas. Así que se recostó y cerró los ojos durante un minuto. Otro minuto más. Abrió los ojos de golpe. La habitación estaba a oscuras. Miró el reloj del vídeo. Eran más de las 6. Llevaba dormida casi 3 horas. Algo la había despertado. Un golpe o un ruido sordo a poca distancia. ¿Los chicos? Se acercó a la puerta de Shane y giró el pomo, haciéndolo crujir ligeramente. Vio a Shane sentado en la cama con las piernas cruzadas, de espaldas a ella. Hablaba en voz baja con alguien sentado al otro lado de la cama, fuera de su campo de visión. Abrió un poco más la puerta, dejando ver una rodilla vestida de azul. El niño soltó una risita. Era Artie, por supuesto. ¿Quién si no? Crack. Se dio la vuelta. Allí estaba de nuevo, y definitivamente no estaba siendo causado por los chicos. Parecía venir de la dirección de la sala de lavandería. Se dio la vuelta. Oyó cerrarse la puerta de Shane. «Jin», gritó. Aunque sabía que no podía ser mi padre, ya que se había ido al aeropuerto a medianoche la noche anterior. Tud. Se estaba asustando. Pensó en llamar al 911, pero no creía que los fuertes ruidos procedentes del sótano fueran suficientes para justificar la intervención de la policía. En su lugar, comprobó la puerta principal y luego la trasera. Ambas estaban cerradas. Solo había una puerta en el sótano y ninguna entrada exterior, así que si alguien estaba allí abajo tendría que haber pasado a hurtadillas mientras dormía en el sofá. Las tablas del suelo crujían. Jim o Shane la habían despertado a menudo en mitad de la noche tomando un vaso de agua de la cocina. Se acercó de puntillas a la puerta del lavadero. Respiró hondo, giró el pomo y encendió la luz. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado. Una cesta con su bata y los vaqueros de Shane y Jim en el suelo junto a la lavadora, un bote de detergente encima de la secadora con la tapa desenroscada. Miró hacia la trampilla que conducía al sótano. Estaba cerrada con el pestillo puesto. Estaba bloqueada. La trampilla se había cerrado desde fuera. Mamá sintió una oleada de pánico, se dio la vuelta para correr, pero se contuvo. Aunque un intruso se le hubiera colado mientras dormitaba en el sofá, era imposible que bajara al sótano y cerrara la puerta tras de sí. Así que probablemente solo fueran ratas. Rodó sus ojos ante su miedo infundado, descorrió el pestillo de la puerta y bajó. Cuando tuvo los 2 pies en el rellano que dividía las escaleras, tiró del cordón que encendía la luz. Un tenue resplandor amarillo iluminó el desordenado sótano. Artie estaba al pie de la escalera. Mamá gritó y tropezó, consiguiendo agarrarse a una barandilla. Los ojos azules de Artie brillaban. Su piel iridiscente parecía poseer su propia luminosidad. El niño la miraba fijamente. La miraba con la misma mirada retorcida, inhumana y llena de odio que había visto cuando lo siguió a casa el día anterior. Artie. Cariño, ¿cómo has? Tartamudeó, con la voz aguda y temblorosa. Su mirada se suavizó, se fundió en una sonrisa. La sonrisa más grande que jamás había visto en un niño. Una sonrisa de primer día de verano. La sonrisa de una mañana de Navidad. Excepto que no había nada angelical en esa sonrisa. Solo había malicia en sus ojos. Entonces mi madre se dio cuenta de algo que hizo que le flaquearan las piernas y se le cayera el estómago. Si Artie estaba aquí abajo, entonces Shane. Mamá corrió. Subió las escaleras, atravesó la trampilla abierta, salió del lavadero y llegó al dormitorio de su hijo. Abrió la puerta de golpe. La habitación estaba vacía. Todo estaba exactamente como antes de que Shane volviera del colegio. Lo único que indicaba una ocupación reciente eran 2 pequeñas hendiduras de tamaño infantil en el edredón. Abrió la puerta del armario y miró debajo de la cama. Abrió la ventana que daba al patio trasero y gritó el nombre de su hijo. Luego, temblando y empapada en sudor, regresó a trompicones al lavadero. Era una broma. Estaba viendo cosas. Los chicos le estaban gastando una broma. La puerta del sótano seguía abierta de par en par y la luz estaba encendida.
Se lanzó por la abertura rectangular y giró sobre sí misma en el rellano. Artie se había ido. O se había escondido. Bajó corriendo los escalones hasta el suelo de cemento. Su pie aterrizó en algo pequeño y cuadrado, y casi se cae de cabeza. Un pequeño cubo de madera rebotó en una caja de cartón moldeable. Uno de los bloques de Shane. Se arrodilló para examinarlo. Era la U. Había más bloques, todos esparcidos por ahí. Puede que deletrearan algo antes de que tropezara con ellos. 7 en total. E-I-O-N-M-W, como un niño jugando con fichas de Scrabble. Mi madre se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y se quedó mirando las letras. Frustrada, tomó 2 bloques, la U y la M, y los tiró al suelo. Rebotaron y repiquetearon en direcciones opuestas. Casi llorando, rodó sobre sí misma y se arrastró para recuperarlos. Entonces se dio cuenta de algo. La U había caído al revés. Como una N minúscula. El conjunto de bloques solo tenía uno de cada letra. Shane o Artie. Se estremeció, le habían dado la vuelta y la habían utilizado como una segunda N. Temblando como un animal asustado, alineó los bloques y volvió a empezar. Se dio cuenta en un segundo y las letras encajaron enseguida. Now men. Mío ahora, gritó. Exclamó el nombre de Shane una y otra vez, desordenó el sótano, tirando cajas a un lado, derribando muebles, registrando cada centímetro del espacio. Cuando no descubrió nada, siguió el resto de la casa. Abrió todas las puertas, miró debajo de todos los muebles, salió corriendo por la puerta trasera y dio 2 vueltas alrededor de la casa, llamando a gritos a su hijo en la oscuridad. Finalmente, llamó a la policía. Enviaron una patrulla y ella les contó todo. Los policías se mostraron comprensivos y, al cabo de 1 hora, otros 5 coches rastrearon la zona en busca de algún rastro de los niños. Le dijeron que encontrarían a su hijo. 2 niños no podían haber ido tan lejos. Cuando dijo que nunca había visto a la madre de Artie, los policías parecieron sorprenderse, pero le aseguraron que comprobarían la casa blanca y descuidada en la que había desaparecido. Los agentes ofrecieron a mamá llevarla a casa de la abuela para que se quedara con mi tía. Podía descansar esta noche y presentarse en comisaría por la mañana para responder a unas preguntas. Mientras tanto, seguirían registrando las calles y mantendrían los coches patrulla fuera de la casa, por si Shane regresaba. Probablemente lo haría, le dijeron. Probablemente él y su amiguito tenían la idea fantasiosa de escaparse a Plaza Sésamo y volverían en cuanto tuvieran hambre o miedo a la oscuridad. A la mañana siguiente, mi padre, que había sido trasladado de urgencia a Miami, llegó a la casa. Un coche patrulla seguía allí. Los 2 policías asignados a la vigilancia le dijeron que si necesitaba algo, lo tomara ahora, porque en unos 30 minutos su casa iba a ser la escena activa de un crimen. Nunca salió. Los policías no le oyeron gritar. Mi madre estaba sentada en una sala de interrogatorios con el dibujante criminalista cuando la detuvieron. El artista había terminado un dibujo de Artie. Era bastante bueno, pero le faltaba algo. Sus ojos no estaban del todo bien, y se dio cuenta de que no podía describir su sonrisa. Esa sonrisa malvada y retorcida. La esposaron allí mismo en la mesa. Bonnie Ibáñez queda arrestada por el asesinato de Shane Ibáñez. Las siguientes horas fueron borrosas. La ficharon, le tomaron las huellas, la fotografiaron. Todo mientras sollozaba, gritaba y suplicaba que alguien le dijera qué estaba pasando. Finalmente, acabó de nuevo en la misma sala de interrogatorios, esta vez con las manos esposadas a la espalda, frente a un agente de policía de aspecto severo. Él exigió, ella lloró, él gritó, ella, a través de sus amenazas e intentos de intimidarla, reconstruyó lo que le había ocurrido a su único hijo. Jim Ibáñez, su marido, regresó a casa aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Los policías allí presentes, tras comprobar su identificación, le concedieron 15 minutos para tomar lo que necesitara de la casa. 30 minutos después, al no reaparecer, entraron tras él. La puerta del lavadero estaba abierta, la del sótano también y la luz del sótano estaba encendida. Jim estaba en el sofá. La sangre se acumulaba a sus pies, alrededor de un afilado cuchillo de cocina. Se había cortado las venas. Estaba muerto. Los policías, después de llamar a los paramédicos y pedir refuerzos por radio, echaron un vistazo.
En el sótano de la casa, semicubierto por una colcha de retazos en su antigua cuna, encontraron el cuerpo rígido y helado de Shane Ibáñez. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, ningún corte, ningún hueso roto, ningún signo de lucha o traumatismo. Excepto por el corte limpio y preciso que le había cortado la cabeza. Nunca encontraron su cabeza. La hora de la muerte se estimó aproximadamente a las 18:30 de la noche anterior. La última persona que lo vio con vida, además de mamá, fue el abuelo del chico, que lo había dejado en casa hacia las 3. Solo habían estado ella y Shane, había dicho. Pero, había tartamudeado mi madre, es imposible. Lo busqué por todas partes. Ustedes estuvieron ayer en la casa. No estaba allí. Puede ser, había dicho el policía. Pero no buscamos con tanto cuidado, ¿verdad? Artie, susurró ella. El policía se rió sin gracia. No paras de decir eso, se burló. Sin embargo, no tenemos pruebas de que el tal Artie haya existido. Pero la casa, dijo mamá. Le vi entrar en la casita blanca que le enseñé. ¿Te refieres a la casa ocupada por una tal señora Myrtle Anderson? Viuda, 75 años, vive sola, no conduce. No tiene nietos en el estado, nunca ha visto a un niño que coincida con su descripción. Pero él. Hace 2 noches. Usted nos lo dijo. Estaba viendo la tele en su habitación en ese momento, dice que nadie entró ni salió. De hecho, continuó el policía con frialdad, ninguno de sus vecinos parece conocer a este chico. Según nuestros registros, nadie llamado Artie, o Arthur, o cualquier otro nombre que pueda abreviarse como Artie, vive en un radio de 1,5 kilómetros de tu barrio. La gente lo vio. Insistió. Mi madre los cuidaba todo el tiempo. Y mi marido lo conoció. Ambos, se mozó, están convenientemente muertos. Pasaron los días. El dibujo del retratista de Artie aparecía en todos los telediarios nocturnos, se exhibía por todo Miami, se mostraba a todos los que vivían en un radio de 5 kilómetros de la casa. Nunca se encontró ni su piel ni su pelo. Mi abuela, mi abuelo y mis tías dijeron que habían oído a Shane hablar de un tal Artie, pero que lo describía como a un amigo imaginario. La policía determinó que era producto de la imaginación del pequeño, capitalizada por mamá para encubrir su asesinato. Mis 2 tías pusieron la casa de su madre muerta como garantía para sacar a mi madre bajo fianza. Ella se encerró en el dormitorio de su niñez, durmiendo con la luz encendida y la puerta abierta e intentando reconstruir cómo el cuerpo decapitado de su hijo había aparecido mágicamente en su sótano. Algún sociópata asesino había secuestrado a su hijo, lo había estrangulado junto a la ventana y le había devuelto sus restos mutilados en cuanto ella se marchó. No, eso era imposible. Había policías alrededor toda la noche, nadie había entrado ni salido. Y además, ella había visto a Shane. En su habitación. Hablando con Artie. Pero no era Artie, porque Artie estaba en el sótano. ¿Con quién había estado hablando Shane? ¿Y cómo se había teletransportado Artie al sótano, saltándose el pestillo? ¿Por qué nadie más que ella, su difunto esposo, su madre y su hijo habían visto al niño? Esa ropa que siempre llevaba. Nunca manchada, nunca arrugada. La madre invisible. Esa casa en la que había desaparecido. Y el mensaje en los bloques. Los bloques. Había fotografiado a los 2 niños jugando con bloques. Se apresuró a llevar el carrete a revelar, dando gracias a Dios por haber guardado el rollo usado en la bolsa de la cámara, y la bolsa de la cámara en el coche en lugar de en su casa, que ahora estaba bajo control de la policía. Pagó un extra en Seifon para que se las revelaran en 1 hora. 1 hora que pasó vagando sin rumbo por el centro comercial al aire libre. Podía probarlo, pensó. Demostrar que Artie era real. Demostrar que no estaba loca. Cuando terminó el revelado y tuvo el sobre de fotografías en sus manos, esperó a estar en casa de su madre, en su dormitorio, antes de abrir su pequeño sobre de salvación. La encontraron 8 horas más tarde, hecha un ovillo en el patio trasero, con marcas de uñas autoinfligidas en los brazos, un mechero Bic y un montón de cenizas a sus pies. Mamá me dijo que no recordaba gran cosa de las 6 semanas siguientes. La recluyeron en una celda acolchada de un pabellón psiquiátrico, murmurando y riendo entre dientes. Tuvieron que ponerle guantes de boxeo en las manos para que no se hiciera daño. Empezó a mejorar hacia la 3ª semana, recordando su nombre, luego el de sus hermanas, su marido y su hijo, y por último que su marido y su hijo habían muerto.
Nunca contó a nadie lo que había visto en las fotos que quemó. Cuando salió del hospital psiquiátrico, mi madre se encontró libre en más de un sentido. La policía había retirado todos los cargos contra ella, debido a dos circunstancias extremadamente desconcertantes. Circunstancia 1. El cuerpo de Shane había desaparecido. Un día, estaba bajo una lona en un frigorífico del laboratorio forense. Al siguiente, ya no estaba. En su lugar había un pequeño montón de polvo gris. Ni la policía ni el forense pudieron dar una explicación razonable. Solo 3 personas tenían tarjetas de identificación que abrieran la puerta del laboratorio. Las 3 estaban contabilizadas. El escáner no había registrado ningún intento de acceder a la sala, ya sea con o sin éxito. Y las grabaciones de seguridad mostraban que nadie había estado cerca del laboratorio la noche en que ocurrió. Circunstancia 2. Su casa se incendió. 6 semanas antes, los 2 policías encargados de vigilar la escena del crimen habían olido humo. El sótano estaba ardiendo. Las llamas avanzaban a una velocidad inusitada y pronto envolvieron toda la casa. No se pudo determinar la causa del incendio, pero se descartaron tanto los incendios provocados como los fallos eléctricos. Por suerte, el fuego no se propagó. Fue un milagro que las casas de los lados no hubieran ardido, dijo el jefe de bomberos. Probablemente gracias a la humedad del aire. Fue solo una coincidencia, se acordó, que el fuego parecía haber comenzado exactamente en el mismo momento en que mi madre quemó las fotos de Shane y Artie jugando con bloques. Sin cadáver, sin móvil, con una cronología dudosa y con cualquier prueba potencial hecha humo, la policía no podía hacer otra cosa que liberar a mi madre y ocultar el caso como un misterio sin resolver o un acto de Dios. Por supuesto, esto no significaba que estuviera libre de sospecha. La policía, temiendo el pánico masivo, había ocultado al público los elementos más inexplicables del incidente, incluido el cuerpo desaparecido. Así que mamá fue crucificada por la prensa. La familia de mi padre no quería saber nada de ella. Sus propias hermanas juraron que le creían, pero insistieron en que vendieran la casa de su madre lo antes posible. Cuando la vendieron, muy por debajo del precio de mercado, se repartieron el dinero entre 3. Luego, casi inmediatamente, ambas hermanas abandonaron el estado y cambiaron de número. Mamá no había hablado con ninguna de ellas desde entonces. No podía quedarse en Miami. Incluso si no hubiera estado atrayendo miradas sucias y susurros furtivos, cuando no hostilidad abierta, cada vez que ponía un pie fuera de su mugrienta habitación de hotel, la ciudad no tenía nada para ella. Todas las personas que le importaban habían desaparecido. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de su hijo asesinado, y la visión de su McDonald's favorito o del parque donde había jugado de pequeño solo servía para retorcerle el cuchillo en el corazón. Dormía mucho, se perdía en telenovelas de cuarta y nunca apagaba la lámpara de su mesilla de noche. Junto a la lámpara había puesto un frasco de somníferos. Miraba el frasco cuando se acostaba a dormir y cuando se despertaba, a veces en mitad del día y a veces durante horas, deseando vaciarlo en su boca con un vaso de agua y perder la capacidad de recordar. Pero no podía. Cuando había vuelto en sí en el hospital psiquiátrico, el médico le había negado Tylenol para el dolor de cabeza que le taladraba. Porque estaba embarazada de 8 semanas. Al final se recompuso, tomó el coche y cruzó el país hasta Ohio. Pagó a un hombre por un pasaporte y un permiso de conducir falsos con el nombre de Elizabeth Johnson. Encontró un pequeño apartamento de alquiler. Invirtió parte del dinero del seguro en montar un negocio de fotografía, nací yo y nos mudamos a la casita de Cleveland. Pero mamá, le pregunté, ¿qué pasó con esas fotografías? Las que quemaste, ¿por qué no se las enseñaste a la policía y demostraste que Artie era real? Al oír eso, suspiró y cerró los ojos. Las arrugas alrededor de sus ojos se oscurecieron a medida que el color desaparecía de su rostro. Parecía indefensa, como una anciana y una niña asustada al mismo tiempo. Artie no estaba en las fotografías, dijo. El dormitorio estaba allí, los bloques estaban allí. Shane estaba allí. Pero la cosa sentada a su lado no era Artie. No era humano. Era una abominación que no debería existir. La humanidad no podía mostrárselo a nadie, no podía. Se dio la vuelta para limpiarse la nariz, con lágrimas corriéndole por la cara. No pude sacarle nada más.
O bien pensaba que la descripción de lo que había conocido como Artie me aterrorizaría, o bien no encontraba las palabras para describirlo. Nunca volví a sacar el tema. No me perdió de vista durante semanas y dormí en su cama durante 2 meses, aterrorizada ahora que sabía lo que ella temía. Pero la cosa no nos encontró en la puente. Nunca volví a ver a la niña angelical del vestido de lunares, ni a la adolescente pelirroja que no sentía frío. Mi madre murió cuando yo tenía 22 años. Cáncer de mama. Se lo detectaron tarde, se había extendido y la quimioterapia no funcionó. Trasladé todas sus cosas al almacén. Al día siguiente de su funeral, me senté en el suelo del almacén, rodeada de todos sus recuerdos, y miré sus fotografías. Cientos de ellas, quizá miles. Alquilé un apartamento y encontré trabajo. 4 años después, me enamoré de un chico que trabajaba al otro lado de la calle, en una empresa de publicidad. 2 años después, nos casamos y compramos una casita en Glendale. Y, el pasado febrero, me quedé embarazada de nuestro primer hijo. Salgo de cuentas el mes que viene. Va a ser un niño. Nunca le he contado a mi marido la historia de mi madre, ni de Shane, ni de las cosas que cambian de forma que acechan a mi familia. Me lo estoy planteando ahora que vamos a ser padres, pero, sinceramente, no sé cómo lo haría. Mi marido no es supersticioso. Probablemente asumiría que mi madre mató a Shane y me aseguraría que los impulsos homicidas no son genéticos. Pero hay una razón por la que estoy escribiendo esto ahora. ¿Por qué lo estoy exponiendo ahí fuera para que extraños lo desmenucen, con suerte extraños que puedan darme la explicación que estoy buscando desesperadamente? Porque lo que se llevó a mi hermano, llevó a mi padre al suicidio, atormentó a mi madre y se hizo pasar por Katie Zoe para atraparme, sigue aquí. Hace 2 noches, llegué a casa sobre las 9. Mi marido había salido. Al alcanzar el interruptor de la luz, casi tropiezo con algo pequeño y cúbico. Al encender la luz, vi el obstáculo inesperado. Bloques. Me arrodillé. Bloques alfabéticos, de esos con los que juegan los niños. El que tenía más cerca era una B, bellamente tallada y acabada. En las 4 caras había dibujos detallados. Plátanos, una mariposa, flores y un perrito, un bill. Conteniendo la respiración, junté los bloques. Eran 8. N, I, U, B, M, A, J, E, todos con bonitos dibujos, obviamente parte de un conjunto. Pintados de azul, rojo, verde o amarillo. Definitivamente no eran de acá. Gracias a la historia de mi madre, lo descubrí en segundos. Benjamín, el nombre que habíamos elegido para nuestro hijo. Aún no se lo habíamos dicho a nadie, ni siquiera a mis suegros. Con el corazón palpitante, cerré la puerta tras de mí y me encerré en el coche. Me quedé allí sentada un rato, hiperventilando. Me devanaba los sesos buscando una explicación lógica. Quizá era un regalo de mi marido, una sorpresa. Pero esos bloques eran exactamente como los bloques que mi madre me había descrito. Irreemplazables, únicos. Destruidos en un incendio hace 30 años. Sonó mi teléfono. No reconocí el número. Contesté con voz temblorosa. Era Sergio, del almacén Rentabox. Mi trastero, donde guardaba todas las viejas pertenencias de mi madre, se había incendiado inexplicablemente. Todo había sido destruido. Con las manos empapadas, temblando como una hoja, conduje hasta las instalaciones. Un enorme camión de bomberos estaba aparcado fuera, pero el edificio seguía en pie. Según Sergio, un guardia de seguridad bajito y calvo, el incendio se había limitado a mi unidad. Al parecer, las paredes divisorias de bloques de hormigón habían cumplido su función. Confundida y aterrorizada, pedí ver la unidad. Todas las fotos de mi madre, las fotos de mi infancia, habían sido destruidas. Me quedé mirando la pequeña habitación carbonizada, conteniendo las lágrimas. Entonces, en la esquina izquierda, lo vi. Una pequeña hoja de papel grueso. Qué raro, murmuró Sergio. Eso no estaba aquí hace 10 minutos. Recogí el extraño objeto. Era una fotografía. Relativamente antigua, a juzgar por la calidad, y quemada en los bordes. Me dio la impresión de que solo estaba viendo la mitad de la foto. La otra mitad se había reducido a cenizas. Era de un niño pequeño jugando con bloques. Bloques idénticos a los que había esparcidos por el suelo de mi salón.
Bloques que, cuando volví a casa horas después, habían desaparecido misteriosamente, aunque las puertas estaban cerradas y el resto de la casa estaba intacta. El niño tenía unos 5 años, vestía pantalones cortos de cintura alta y una camiseta de las que se llevaban a principios de los 80. Su mata de rizos, su piel morena, su mandíbula cuadrada y sus grandes ojos hundidos guardaban un extraño parecido con las fotos mías de la misma edad. Sonreía. Se reía. Miraba a su derecha, a otra persona que aparecía en la parte quemada de la foto. Una sombra indescifrable le cubría. Me quedé mirando la foto durante un largo rato. Sabía que era Shane, y sabía que la entidad invisible que estaba a su lado era la criatura que se había hecho pasar por Artie. Lo que no podía entender era cómo la foto había acabado aquí, ya que mi madre la había quemado hasta convertirla en cenizas hacía 30 años, después de que lo que fuera que proyectaba esa sombra la hubiera llevado a la locura. El último detalle en el que reparé, antes de que la foto se deshiciera en polvo entre mis manos, fue que los bloques colocados frente a Shane deletreaban una palabra. El cero numérico y las letras S, o N. Soon. Pronto.